Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en Estados Unidos, México, Canadá, Nicaragua, Costa Rica y en otras partes del mundo. Un saludo muy especial también a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en el interior de nuestro país. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que se está empezando a construir con la gestión del gobierno de Nayib Bukele y vamos a hablar precisamente, vamos a reflexionar en torno a lo que constituye la gobernabilidad democrática. Antes de eso vamos a hacer un recuento, un recorrido así bastante breve de la coyuntura de la última semana. En primer lugar, quiero mandar un saludo muy especial y mis felicitaciones a la Universidad Tecnológica que está cumpliendo 40 años de labor. Un saludo a todos y todas los profesores y estudiantes de dicha universidad. Hay que mencionar que en la última semana algo que ha estado como noticia principal ha sido, por un lado, el asesinato de policías, lo cual constituye un atentado o es un ataque al final a las estructuras de protección no solo del presidente Nayib Bukele, sino que de lo que podríamos considerar su gobernabilidad. Por otro lado, continúa la discusión en torno a los despidos que se han hecho de algunos puestos de confianza que dejó el anterior gobierno. Al final lo que se cuestiona no es el hecho del cargo en sí o de los salarios en sí, sino que se cuestiona el hecho de la forma en cómo están haciendo esos despidos. Obviamente se sabe, cualquiera sabe que cuando accede a un puesto de confianza, su contrato o su trabajo termina cuando la persona que lo lleva cesa en su cargo. Eso no sucedió y entonces se tuvo que recurrir a despedir a las personas que, sabiendo que tenían que retirarse del cargo, no lo hicieron. Acá hay que señalar que hay que hacer un conteo al menudeo de todo lo que está sucediendo porque no todos son cargos de confianza, pero confiamos en que el presidente Nayib Bukele y su gabinete de gobierno va a saber depurar eso, porque seguramente hay muchos trabajadoras y trabajadores que no merecen ser despedidos, a lo sumo merecen ser reubicados en otro lado. Sin embargo, esa forma en la cual se han anunciado los despidos vía tweet, señalando los salarios, ha puesto en evidencia algo patético en el país, y es la diferencia de salarios que existe. Es patético señalarlo en este mes, que es el mes del maestro, ver salarios de $5,000, $7,000, $8,000 mensuales, cuando un maestro o una maestra que desempeñan una labor estratégica en la formación de ciudadanos tienen salarios risibles comparados con eso. Al final, el anuncio o el conocimiento que ha tenido la población en torno a esos salarios y a esos puestos, creo que formará parte de la construcción de una cultura política democrática en El Salvador. Otra cosa que hay que señalar como parte de este monitoreo a la coyuntura es que, al menos en la última semana, ha seguido temblando y eso me lleva a reflexionar sobre la situación en la cual quedaron las instalaciones de la Escuela de Ciencias Sociales. A raíz de un sismo que hubo en 2017, aunado a este de 2019, las condiciones de las instalaciones en las cuales está ubicada la Escuela de Ciencias Sociales han quedado en una situación bastante lamentable. El cielo falso está prácticamente destruido, eso no genera las condiciones necesarias para el trabajo y lo más lamentable de todo ello es que incluso desde 2017 que se hizo la petición de reparar lo dañado, eso no se ha hecho. La burocracia ha sido particularmente más lenta para resolvernos un problema en el que nos genera a nosotros muchas incomodidades para el trabajo. Sin embargo, los profesores de la Escuela de Ciencias Sociales siguen llegando, siguen asistiendo a sus labores, siguen asesorando a los estudiantes
en unas condiciones que no son las adecuadas y que generan mucho peligro. Y eso me lleva a pedir que de alguna forma se pueda resolver ese problema. La Escuela de Ciencias Sociales siempre ha sido una escuela cercana a la población, independientemente de los partidos políticos que hayan estado gobernando, por ejemplo, en los distintos municipios. La Escuela de Ciencias Sociales siempre ha sido un apoyo. Y ha sido un apoyo porque sabemos que cualquier trabajo, cualquier labor que desempeñemos, por ejemplo, en un municipio o en un ministerio, al final es una labor que abona a las necesidades de la población. Nuestros profesores realizan capacitaciones, investigaciones, prácticas profesionales en los distintos ministerios, prácticas profesionales en ONGs, en municipios, etcétera, sin pedir nada a cambio. Nuestro trabajo, nuestro compromiso, el compromiso de las ciencias sociales es con la población, y ahora que nos encontramos en unas condiciones como estas, pues me parece importante señalarlo para que la gente sepa cómo es que trabajamos en la Universidad de El Salvador. Una Universidad de El Salvador que fue destruida prácticamente en los años 70 y 80. La Escuela de Ciencias Sociales en particular fue quemada con la intervención militar que se hizo en junio de 1980. Y eso me lleva a recordar también que la Solidaridad Internacional hicieron una escultura, la cual fue subastada en Nueva York. Recaudaron $30,000 que estaban destinados para reconstruir la Escuela de Ciencias Sociales. Unos $30,000 que jamás vimos. A eso le aunamos otros fondos que como escuela se han conseguido y que sin embargo no nos permiten resolver esas condiciones. Revisando en los tweets los salarios que ganan muchos funcionarios, con el salario de un mes o 2 meses de algunos de ellos, nosotros podríamos mejorar sensiblemente las condiciones. Ciertamente como universidad tenemos mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo científico, mucha proyección social, mucha proyección cultural que debemos hacer. Y creo que es oportuno solicitar al nuevo gobierno que ponga sus ojos en la Universidad de El Salvador para tratar de echarnos una mano. Ciertamente, como digo, tenemos muchos problemas. Debemos superar, entre otras cosas, la intolerancia al interior de la universidad, una intolerancia que se ha visto incrementada últimamente producto de toda esta efervescencia social que se generó a partir de las elecciones y que incluso ha llegado a pretender aislar a algunas personas que se consideran como enemigas de ciertas posiciones partidarias. Por ejemplo, en mi caso se ha dicho de que porque mis análisis benefician a Nayib Bukele, hay que aislarme de cualquier tipo de situación al interior de la universidad. Eso obviamente me genera a mí risa, ¿no? Porque al final lo que yo he venido a hacer, o lo que yo hago cada vez que tengo un programa, es analizar la realidad desde la perspectiva y desde el enfoque sociológico que yo manejo. Que eso beneficie o no a Nayib Bukele, al final lo que está indicando es que hay una realidad bastante favorable al presidente Nayib Bukele. Son cosas que debemos superar, sin embargo. Ahora, hay que acotar que en estas 12 días que tiene el gobierno de Nayib Bukele, lo que se está haciendo es construyendo la gobernabilidad democrática. Y esa gobernabilidad democrática se construye a partir de acciones determinadas y concretas que hay que tomar. Dentro de esas acciones, como decíamos, parte de la medicina amarga, tal vez mencionada por el presidente, está el despido de los puestos de confianza que dejó el anterior gobierno. Ahora, ¿a quién hay que escuchar o la palabra de quién hay que oír para saber si eso es una medida acertada o no? Yo creo que en este caso, más que escuchar la palabra de los analistas, hay que escuchar la palabra de la población, ¿no?
Yo hice un sondeo rápido en 3 lugares para ver cuál era la percepción que tiene la gente acerca de lo sucedido. Me trasladé, uno de los puntos, me trasladé al Parque Libertad a hacer un sondeo rápido, como digo, y 9 de cada 10 personas que yo consulté dijeron estar muy de acuerdo, no solo en los despidos, sino que en la forma en cómo se han despedido. 6 de cada 10 personas abordadas en el Parque Libertad dijeron también que les parece ofensivo el salario de esos funcionarios que han sido destituidos porque no han visto ningún fruto en beneficio del pueblo. Un sondeo similar lo hice en la Universidad de El Salvador y ahí 7 de cada 10 dijeron estar muy de acuerdo en la forma en cómo el presidente Bukele ha abordado la situación. 2 de cada 10 mencionaron que debió hacerse en privado y 1 de cada 10 dijo que le daba igual, ¿no? Y el último sondeo rápido lo hice el día de ayer en la Universidad Tecnológica y ahí los resultados fueron que 8 de cada 10 estaban muy de acuerdo con la forma en cómo está manejando el presidente Bukele la situación. Entonces eso me lleva a tratar de reflexionar un poco en torno a lo que implica la gobernabilidad. Y acá partamos de una premisa, ¿no? Hasta hoy la gobernabilidad ha tenido como gendarmes a la represión, la impunidad y la corrupción. ¿Qué vamos a entender o qué debería entenderse por gobernabilidad? Es la capacidad de un gobierno democrático para tomar, mantener y poner en práctica una serie de decisiones necesarias que permitan resolver los problemas sociales de la forma más inmediata posible. Esa es la definición más general de gobernabilidad, ¿no? Entonces, esa capacidad que se tiene para resolver los problemas. Cuando los funcionarios o cuando las instituciones no son capaces de resolver esos problemas de forma inmediata o lo más rápido posible, entonces se cae en lo que se conoce como el desprestigio social. Y ese desprestigio social se convierte posteriormente en desprestigio político y eso lleva a que se den desbordes del comportamiento colectivo. El último desborde en este país lo tuvimos el 3 de febrero, ¿no? O sea, ese desborde de la gente en torno a un proceso electoral que favoreció ampliamente al presidente Nayib Bukele fue el resultado al final de la pérdida de credibilidad, no solo de los distintos actores políticos, sino también fue una muestra de que la gobernabilidad del FMLN como gobierno estaba realmente deteriorada. Ahora, cuando se habla de gobernabilidad hay que hablar de dos cosas, ¿no? Hay que hablar de la competencia en el poder y hay que hablar de la rapidez para tomar decisiones. Si no se logra tener competencia en el poder, ni se es ágil para tomar decisiones y para resolver problemas o empezar a resolver los problemas, la gobernabilidad empieza a deteriorarse. Ahora, para que esa gobernabilidad funcione se necesita de partidos, gobiernos y estados fuertes. Pero esos partidos, gobiernos y estados fuertes deben tener frente a sí una ciudadanía que sea más fuerte que los tres juntos. Y fíjense bien en este señalamiento, ¿no?, que es la parte más importante. Partidos, gobiernos y estados fuertes pueden tener éxito en su gestión si tienen frente a sí a una ciudadanía que sea más fuerte que todos ellos. Es decir, una ciudadanía que tenga la capacidad del veto social. Solo así se puede empezar a romper los modelos de gobernabilidad basados en la represión, la impunidad y la corrupción, y solo así se puede superar lo que se conoce como burocracia patrimonialista, es decir, aquella burocracia que se convierte por sí misma en torpe y en lenta. Entonces, al tener una burocracia que no solo es torpe, sino que es lenta, los problemas de la ciudadanía empiezan a acumularse. Y eso nos lleva a plantear también que la fortaleza de cualquier gobernabilidad o la fortaleza de una gobernabilidad democrática
radica en el hecho de que se tenga competencia en el ejercicio del poder y que sepa enfrentar las demandas que plantea la población. Una situación que pone en peligro o que puede poner en peligro la gobernabilidad es el hecho o son los desafíos más bien que plantea el crimen organizado y las pandillas en El Salvador. Y entonces eso ya nos lleva a pensar o a analizar de forma distinta el porqué de los ataques a los policías en los últimos días. Al final son ataques que lo que pretenden lo que pretende es deteriorar la gobernabilidad que empieza a construirse en este país. Entonces, si hablamos de una gobernabilidad como una relación que permita resolver los problemas, nos damos cuenta que con el anterior paradigma de gobernabilidad no se podía. Es decir, una burocracia torpe y lenta no resuelve los problemas. Entonces, eso nos lleva a pensar, o debe llevar a pensar al nuevo gobierno en construir lo que yo llamo un nuevo pacto de gobernabilidad, es decir, la oportunidad de establecer otro tipo de equilibrio entre los actores estratégicos que forman parte no solo del gobierno, sino que forman parte también de la sociedad civil. Estamos hablando entonces de una gobernabilidad construida sobre la base de compromisos entre los actores estratégicos, y acá hay que señalar algo, ¿no? La definición de cuáles son o cuáles van a ser los actores estratégicos es la primera decisión que hay que tomar. Si estamos hablando de un nuevo pacto de gobernabilidad, el objetivo o los objetivos al final serían reducir los conflictos para resolver los problemas, manejar la agenda y sobre todo modificar las relaciones de poder. Y hay que entender algo aquí muy importante. Es el hecho de que la gobernabilidad hay que entenderla como una producción social de poder. Al final es eso, ¿no? La gobernabilidad democrática es una construcción social de poder. Es decir, la gobernabilidad no reside solo en el presidente, o la gobernabilidad no reside solo en el aparato gubernamental. La gobernabilidad es una relación de poder social. Y en función de esa relación de poder social, es que se debe construir la gobernabilidad, o el presidente Nayib Bukele debe construir la gobernabilidad en El Salvador. Estamos hablando entonces de una nueva noción de ciudadanía. Estamos hablando entonces de una nueva noción de lo político. Estamos hablando entonces de construir una nueva forma de echar a andar este país a partir de la herencia que se ha tenido hasta el momento, ¿no? Entonces vamos a resignificar la ciudadanía, y la ciudadanía, para entender o para construir una gobernabilidad distinta, tiene que ser una ciudadanía que tenga la capacidad de veto social. Es decir, una ciudadanía que pueda marcar el rumbo que más le conviene al país. No podemos entender o no se puede entender a estas alturas la gobernabilidad solo como una cuestión de eficiencia de gobierno, o no se puede entender solo como la capacidad que tengan los actores estratégicos para ponerse de acuerdo y tomar decisiones, sino que hay que entender la gobernabilidad, una gobernabilidad colectiva, una gobernabilidad popular, como la capacidad de una ciudadanía con cultura política democrática que tenga el poder del veto social. Eso hemos visto que ha funcionado en los últimos días, ¿no? El poder, la contraamenaza del pueblo, sobre todo en la Asamblea Legislativa, ha hecho que estos legisladores, aun cuando no lo quieran, están tomando otro tipo de decisiones. Creo que es un deber de todos tratar de que las cosas funcionen de la mejor forma posible. Es un deber de todos construir una gobernabilidad democrática, porque al final los beneficiados van a ser todos los salvadoreños y las salvadoreñas.
Ya no se puede permitir que la impunidad y la corrupción sigan siendo los gendarmes de esa gobernabilidad. Y aquí quiero leerles una nota hablando de esa forma o del cuestionamiento que se le hace al presidente Nayib Bukele sobre cómo ha anunciado los despidos a través de su Twitter. Quiero leerles una noticia. En nombre del Estado de El Salvador y en sentencia definitiva, se destituye de los cargos de diputados para que fueron electos a los señores don Albino Díaz, don Joaquín Bustillos, don Jeremías Menéndez, don Bernardo Perdomo, don Horacio Parker y don Eustaquio Guirola, declarándolos indignos de la confianza pública, quedando por esto mismo sujetos al Tribunal de Primera Instancia de Distrito, Cojutepeque, miércoles 5 de mayo de 1858. Esto fue publicado en La Gaceta, que era el diario oficial, el tuit del siglo XIX. Y lo interesante del fallo no solo son los apellidos que se mencionan en él, ¿no? Lo interesante de ese fallo, que declara indignas de la confianza pública a unos diputados, es el hecho de que a todos ellos se les siguió diciendo don. Eso es muy importante a tomarlo en cuenta para saber cómo es que se debe combatir la corrupción y la impunidad en El Salvador. Muchas gracias.